Tiempo, comencemos. Buenas tardes a todos, para los que se integraron después. Nosotros nos quedamos en la clase anterior en el valor que tiene la información financiera para la contabilidad y para las decisiones que pueden tomar los inversionistas. Y discutíamos harto sobre el caso de Metrogas. Decíamos, mira, si está el costo, si está el valor razonable, sobre qué principio está y cuáles eran las características fundamentales, que la información fuese relevante para hacer predicciones, por ejemplo, de cuánto me podría pagar la empresa y que representara fielmente la realidad, no en el sentido de que fuese perfecto, sino que fuese toda la información disponible, o sea, completa, que no fuera muy optimista ni muy pesimista, sino más bien neutral y que dentro de lo posible no hubiese un error que uno supiera y que no lo estuviera revelando en la información. ¿Sí? Entonces también hay ciertas características que tienen que ver con mejorar la información financiera disponible. Por ejemplo, la característica de comparabilidad era algo que a ustedes les parecía obvio. Entonces ustedes me decían, bueno, es que si ganamos 100 o ganamos 1000, hay que ver cómo está la competencia, hay que ver cómo están los periodos anteriores. Entonces, uno lo podría comparar por esta información con otras empresas o con periodos anteriores, porque está hecha o está la información descrita con algo que a ti te permite comparar. Por ejemplo, aunque estén en monedas distintas, están medidas durante el mismo lapso de tiempo. No es que estén en monedas distintas, en lapsos distintos y en criterios contables distintos. ¿Se entiende? Entonces, esa característica obviamente mejora la información financiera que uno presenta en los estados financieros. Después, una segunda característica es la verificabilidad, que va a mejorar esto en el sentido de que uno podría volver a hacer los cálculos y llegar a algo razonablemente parecido. ¿Sí? De plano, el marco conceptual habla de alcanzar acuerdos. Yo estuve revisando los resultados del control, me parecen bastante buenos. Usted, obviamente, después de que se acaba el plazo, digamos, del martes a las 23:59, o sea, desde el miércoles a las 00, pueden revisarlos directamente en su link por si acaso para que vean cuál fue su desempeño. Entonces, nosotros decíamos, mira, podría ser que tú digas, oye, me parece que una pizarra podría costar 100.000, podría costar 150.000 y es razonable, pero si alguien me dice 100 millones, capaz que nunca lleguemos a un acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, uno entrega cierta información, particularmente en las notas de los estados financieros, y en esas notas se revela mucha de la información que te permite verificar que el dato A sea razonable, insisto, quizás no perfecto, pero razonable. ¿Sí? La característica de oportunidad es que la información llegue oportunamente, es decir, se obtiene a tiempo. Entonces tú no me dices, mira, ¿sabes qué? Hace 10 años perdiste tanta plata. O en realidad este activo está sufriendo deterioro o no se puede cobrar o alguna cosa que es una información altamente desactualizada. Por eso que hay cierta frecuencia, también hay ciertas características. Para que un estado financiero sea creíble, ¿qué requerirá de tener? ¿Qué el mercado le pedirá a los estados financieros? Si yo digo que aquí hay 100 de activos, o 1000 de activos, o ¿Era 10.000, estadística? perdón, ¿qué cosa? Clemente. ¿Qué cosa? No escuché nada. ¿Qué cosas pedirá el mercado para que la información sea creíble, digamos? Porque si yo digo, mira, la universidad tiene 80.000 millones en activo, ¿por qué alguien tendría que creerme? O sea, tiene que mostrarlo, ¿no? Pero por eso digo, mira, aquí está activo 80.000. ¿Cómo sé que realmente hay 80.000? Tiene que poder verificarse, ¿o no? ¿Cómo? ¿O quién? O sea, con la comparabilidad. Bueno, es que todo esto suena bonito en teoría, pues, pero yo les digo, mira, estos son los estados financieros de la universidad y tiene 80.000 millones en activos. ¿Cómo sé Hay que que hay compararlo con los pasivos y el patrimonio. Sí, pues, pero podría decir, no, no, no le debe nada a nadie. ¿Cómo sé que no le debe nada a nadie? Es que podría yo pensar que ellos están siendo leales y como creerles.
¿Pero por qué debería creerle? O sea, uno nunca va a saber si está diciendo la verdad o no. Así que, Bueno, pero habrá formas de verificarlo, ¿no? ¿Con documento o no? Ya, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Una consultora quizá? Ya, el auditor. Por eso que los estados financieros, y de hecho deberíamos mostrarlos de la universidad. Yo en Contabilidad 1 en general los muestro, los voy a mostrar ahora. A ver, voy a dejar de rayar y voy a ir a... o sea, profe, en estos casos el estado de situación financiera no sería fiable para alguien que quiera ver esos datos. ¿Fiable en qué sentido? O sea, en el caso de ahora, como usted nos está preguntando, como si nos dice que no le está debiendo plata a nadie o cosas de ese estilo, Es tenemos que, que irnos sí o sí a una consultora para o poder sea, es saberlo que completamente. los estados financieros siempre deben de estar auditados. Por eso, miren, Ah, por un externo sería. eso, por un externo, Ah, porque si no yo puedo ya. decir, imagínense que ustedes están en el departamento de contabilidad, su jefe es el gerente de finanzas, pues y hay un bono de por medio, entonces ustedes pueden inventar cualquier cosa para ganarse el bono. Entonces, alguien que sea externo a la compañía, que quizás no tenga un compromiso, digamos, financiero por lo demás, que pueda verificar esto, porque si no están auditados yo podría decir cualquier cosa. Y no solo de mala fe, ojo, no es como que yo quiera hacer trampa, sino que a mí me parece que este negocio va para arriba, tú realmente podrías tener un compromiso emocional con la empresa que es súper bueno. O sea, a mí me pasó en un momento valorizar una empresa de bolsas plásticas. ¿Cuánto creen que vale una empresa de bolsas plásticas hoy en día? Nada. Nada. Po. Pero el gerente general, a mí me mandaba el dueño y el gerente general era el hijo. Y decía, no, este negocio excelente va para arriba. Eso fue finales del 2016. En ese tiempo ya estaba la experiencia en Pucón, que ya no se repartían bolsas plásticas y en verdad se veía la tendencia en todo el mundo que iba a bajar. O sea, yo investigué empresas de India y de China que están los mayores fabricantes y todos venían bajando mucho las ventas, pero al revés, el gerente general creía que el negocio era excelente, que el próximo año se hagan una licitación en Argentina iba para arriba. Para mí la empresa valía que liquidara todas las máquinas que tenía en la fábrica, pagar a los trabajadores, los proveedores y le quedaban 1.500 millones. Pero él juraba que la empresa iba a ganar como 4.000 millones el próximo año y que ahora el negocio iba para arriba y que iba a reciclar el PVC, que ahora tenía unas máquinas de granulado que recuperaban el 10% de la bolsa y eso le iba a ahorrar muchos costos. Y en realidad no creo que lo haya hecho de mala fe, sino que él tenía una concepción distinta respecto al negocio que quizá a su ojo era lo correcto, ¿se entiende? Entonces tampoco es que las empresas quieran persistentemente quizás estar haciendo trampa así como de mala fe, solamente que podrían haber cosas que por la posición que está la persona no puede ser del todo imparcial. Y entonces uno necesitaría que haya un auditor externo que lo vea con otro prisma y lo vea con algo más, que haga procedimientos. Tampoco es que vaya a contar que estén todas las sillas, todas las mesas, todos los proyectores, todas las salas, todo lo que activos que tenga la universidad, por ejemplo, sino que va a hacer al menos procedimientos estadísticos que puedan demostrar eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron, yo googleé aquí y pusimos los estados financieros de la universidad. Entonces yo voy a ir al de nosotros. Entonces, fíjense, tampoco estamos hablando de una sociedad anónima, abierta, una empresa gigante, estamos hablando de una universidad. También los estados financieros cuando son públicos no es solamente porque la empresa venda instrumentos financieros, o sea, formas de financiarse en el sentido de emitir bonos, por ejemplo, que vamos a detallar mucho más adelante que eso, pero digamos que un préstamo que se negocia o que lo puede comprar cualquiera, no es como con el banco que yo le pido un préstamo y estamos amarrados hasta que se acabe el préstamo, o acciones, que en el fondo es lo que hayan visto al principio de Contabilidad 1, en el sentido de que las sociedades anónimas se venden el capital social de la empresa en pedacitos y la sociedad anónima abierta pueden venderle ese pedacito a cualquier persona. Y eso te da derecho a votar en una junta accionista, elegir a directores eventualmente y con seguridad recibir dividendos si es que la empresa paga dividendos. ¿Se entiende? La universidad no es eso, es una fundación, es otro tipo de entidades sin fines de lucro por lo demás, pero sus estados financieros sí están auditados. Entonces, dice, mira,
¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es una opinión sobre estos estados financieros en base a nuestra auditoría y se hacen ciertas normas generalmente aceptadas de auditoría. No es que yo vaya a contar todo, sino fíjense, es procedimientos para ver si hay evidencia que lo que está ahí más o menos es eso. Por eso que en la opinión dice, en nuestra opinión los estados financieros representan razonablemente, no exactamente, la utilidad en la situación financiera y los flujos de caja de la compañía. Eso es lo que dice cualquier memoria. Entonces, uno dice, mira, voy a los estados financieros y digo, la universidad tiene activos de corto plazo por 13.000 millones, pues en el largo plazo de 73.000 millones, la mayor parte son propiedades, planta de equipo, edificios. Sí, suena razonable. Y el resto, bueno, miren, el resto es otros activos financieros. ¿Qué serán otros activos financieros? ¿Alguien se imagina qué serán esa clase de activos? ¿Los profesores? ¿Son activos financieros los profesores? No, no son activos. O sea, de plano digamos que los profesores son un activo de la universidad. No, porque uno no tiene un control sobre Eso. ellos. Por eso las personas nunca son, en el sentido contable obviamente, o el profesor de recursos humanos discutirá esto, pero en el sentido contable los profesores nunca son un activo o cualquier trabajador no es un activo de la empresa. Un gasto, ¿no? Los sueldos que le pagan será un gasto posiblemente. Pero ¿a qué se referirá que sean financieros? Tal vez inversionista. Inversionistas, las personas, ¿qué tipo de inversionistas? No sé, o tal vez acciones que tiene. Ya, por ahí podría ser. O sea, Por ejemplo, alguien compra acciones de la universidad y de esa forma está financiando a esta. Pero si compra, ¿qué le pasa a la universidad? Le llega caja. Listo, pues entonces eso va a estar acá. ¿Entiendes? Entonces, ojo, cuando una persona compra acciones de cualquier empresa, aumenta el efectivo que entra a la empresa y el capital social. Si yo voy y le compro acciones a otra persona que no tiene nada que ver con la universidad y la universidad no tiene más efectivo, no hay nada. Aquí el activo financiero se refiere a que a la universidad le sobra plata. ¿Por qué le sobra plata? Miren, eso está en la nota 7 y vamos a leer la nota 7. ¿Por qué le sobrará plata a la universidad? Porque fíjense que tiene resultados acumulados. Resultados acumulados típicamente para una empresa con fines de lucro serían utilidades retenidas. Aquí ese superávit que obtiene la universidad lo guarda, no lo puede distribuir entre sus accionistas como lo haría otro tipo de empresa. Entonces, lo que dice es, mira, tenemos acá resultados o superávit del año y entonces eso va a hacer que las utilidades retenidas, digamos, o los resultados se vayan aumentando periodo a periodo y eso se va a acumular ¿para qué? Podría ocuparse para múltiples cosas. Entonces, tú lo vas guardando. Tú podrías ocupar el superávit de la universidad, o sea, digamos la utilidad, no, insisto, una institución sin fines de lucro no lo puede retirar, pero ¿para qué querrá utilizar la universidad ese excedente? ¿Para reinvertirlo quizá? Eso es. Entonces vamos a pintar el edificio, vamos a mejorar las máquinas del gimnasio. Y es cierto, fíjense que de un año a otro la universidad invirtió todo lo que se depreció la propia planta de equipo, más algo así como 4.300 millones. Entonces hay una inversión significativa, ¿se entiende? O sea, si uno de repente dice, oye, hay algunas universidades que las culpan de lucro, etcétera, uno podría decir, bueno, si la universidad tiene utilidades y en realidad el edificio se está cayendo a pedazos, es raro. Pero si tú ves que está invirtiendo en edificios, en infraestructura, en computadores, en libros, etcétera, es justificado que deba tener algún superávit porque tiene que hacer una inversión al menos para reemplazar los activos que se van depreciando con el tiempo. ¿Se entiende? Entonces también lo que se ha visto, por ejemplo, voy a ir al estado de resultados. Lo que se ha visto en las universidades que se intenta ver que lucren es que, por ejemplo, el edificio lo construye la fundación que es dueña de la universidad.
Entonces, ¿debería arrendárselo gratis a la universidad? Yo creo que sí, ¿Por qué? porque es parte, o sea, son los dueños en teoría de la universidad, ¿o no? Ujú. ¿Pero por qué debería arrendárselo gratis? ¿Puedes repetir la pregunta? La fundación que controla cualquier universidad, no solo la nuestra, construye un edificio y después se lo arrienda a la universidad, pero el edificio no es de la universidad, es de la fundación. ¿Podría arrendárselo gratis, proponen algunos? ¿O debiese arrendárselo gratis? Profe, es que según yo, O si es que sea, no no creo que lo haga. o sea, si es que paga, si es que le cobrara y cobrara un arriendo, podría cobrar lo que él quisiera, po. Eso O es sea, lo podría subjetivo. cobrar mucho más de la plata que en verdad debería valer ese arriendo. Claro. Entonces, es ahí donde está el ítem como más evidente. También hay otros robos más sofisticados, pero ahí uno podría decir, oye, mira, quizás gratis es muy poco, porque nadie te arrendaría gratis. Quizás lo que podría hacerse es cobrar un precio de mercado, por ejemplo. Y nada en esta vida es gratis, es cierto, una ley de las finanzas. No free lunch, nada es gratis. Entonces tú podrías decir, bueno, pero mira, una cosa fácil, por ejemplo, nosotros hemos hecho algo simple. El edificio A es un leasing de MetLife, compañía de seguro. Chao, no tenemos nada que ver con MetLife, entonces nosotros fuimos, cotizamos con 10 compañías de seguro, con empresas, y el más barato era MetLife y chao, y nos construyó el edificio A, y si MetLife cobra muy caro o muy barato, la Fundación Adolfo Ibáñez no tiene nada que ver. Listo. Y en Viña del Mar, el Santander. Era el más barato en tasa y él nos financió toda la construcción y a él le pagamos la cuota de arriendo del leasing y chao, no tenemos nada que ver con el Banco Santander. Listo. Eventualmente, en otros casos no es así. Entonces tú dices, bueno, si me cobra, si por ejemplo, si el edificio vale 40 millones de dólares, que es lo que valía el edificio A cuando se construyó el 2003. Si vale 40 millones de dólares y me cobra 20 millones de dólares de arriendo al año, es tirado de las mechas. Si me cobra 1 o 2 millones de dólares, tiene más sentido. ¿Se entiende? Quizá es razonable. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es el costo de oportunidad? También es razonable porque la fundación para financiar la construcción es probable que haya pedido un préstamo, un crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces tú vas a decir, bueno, si nosotros tenemos que pagar a su vez a tal empresa o a tal banco este préstamo, entonces debiéramos tener que cubrir al menos los intereses de ese préstamo. ¿Se entiende? Entonces, por eso cuando se habla de lucro, no es que se cobre algo, es que se cobre algo más allá o excesivo respecto a lo que serían las condiciones habituales de mercado. Entonces tú podrías decir, mira, en el sector se arriendan por tantos metros cuadrados el metro cuadrado. Entonces la universidad tiene, o sea, tú digas, invento. Hay una casa que se arrienda cerca de la universidad, 500.000 pesos y es de 50 metros cuadrados. Ah, ya, entonces 10.000 pesos el metro cuadrado. La universidad tiene 80.000 metros cuadrados, listo. Entonces el arrendo debería ser 800 millones al año. Y ahí es razonable. Si fuera 5.000 millones al año, entonces exagerado. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo lógico que uno debiese hacer y entonces, obviamente, no hay nada que sea gratis. Entonces tú dices, bueno, puedes tomar la alternativa que es más transparente, quizás que el leasing te lo haga, leasing significa arrendamiento literal, te lo haga cualquier persona no relacionada y no me meto en ese problema. Pero si fuese la fundación, quizás debiera cobrarle un arriendo razonable porque ellos también tendrán que pagar un costo de construcción, tendrán que pagar su personal, etcétera. O en el fondo lo que sea Catalina, nada es gratis en esta vida. ¿Se entiende? Pero ahí es donde ya la Superintendencia de Educación tiene que investigar, etcétera, y decir cuánto es razonable y cuánto no es razonable. Si nosotros vamos al que decía el activo financiero, fíjense, acuérdense que era la nota 7, que era otro activo financiero, entonces dice acá, ¿qué tenemos? Otro activo, acá está. Este de acá, mira, ¿qué tenemos en otros activos financieros? Tenemos letra y mutuos hipotecarios, que es un activo en el que se puede invertir 600 millones. Fondos mutuos 800 millones. Depósito a plazo 1.200 millones. Bonos de otras empresas 12.000 millones. Bonos bancarios 17.000 millones.
Bonos de la tesorería y el Banco Central, 1.000 millones. 32.000 millones. ¿Por qué una universidad invertirá sustancialmente harto en estos instrumentos que te generan intereses? ¿Para qué tendré destinado eso? No sé, como un respaldo o por si acaso, si es que de repente le faltan lucas, poder sacar plata de ahí. Bueno, todas las empresas O- tienen su caja, un colchoncito por si acaso, pero quizás 32.000 millones de caja es harto. Si no, ¿para qué otra cosa? ¿Qué cosa te podría costar algo del eh, orden de 32.000 Futura millones? para poder invertir ¿En en qué? infraestructura Eso es, después, tal vez. construir otro edificio. Al menos, por ejemplo, en los planos que tiene el arquitecto ya está el F, el G, hasta el H creo que están los planos. Entonces uno dice, claro, si yo tengo 1.000 millones de pesos no me alcanza para hacer nada, ni el estacionamiento. Si yo tengo ya 32.000 millones, algo así, el orden de 40 millones de dólares vale cada edificio, ya ahí puedo elegir, pero no puedo hacerlo por uno, por dos, no lo puedo hacer por etapa. Entonces quizás yo tengo que mantener esta plata aquí hasta que esté lista, pues entonces tengo que acumular 8 años, 10 años del superávit que te queda para lograr conseguir, ya, y ahora construyo el F o construyo tal el laboratorio, etcétera. Y entonces, mientras tanto, no la voy a dejar botar en la cuenta corriente, pues. ¿Se entiende? Entonces le invierto en depósito a plazo, en algún instrumento que te dé algunos intereses, aunque sean pocos, pero que esto vaya creciendo con el tiempo en vez de estar botada la plata en la cuenta corriente. ¿Profe? Ajá. O sea que la universidad tiene gente que es parte de la universidad que se dedica a invertir, a Sí, ver cómo claro. invertir la plata. Claro, el gerente de finanzas se preocupa. Fíjense que aquí dice que nosotros delegamos la administración de ese portafolio de inversiones en el vice y en la raíz vial. ¿Se entiende? Pero eventualmente tiene un gerente de finanzas, tiene un tesorero, o sea, porque aquí hay harta plata, pues son 32.000 millones de pesos. No se puede tomar una decisión así a la rápida. Tal cual. O sea, inclusive miren, una cosa que habíamos propuesto a finales de febrero, nadie sabía que venía la pandemia, pero por ejemplo para un electivo que nosotros dictamos con el profesor Gabriel Valenzuela, que es de introducción a las inversiones, habíamos conversado con el vicedecano que la universidad quizás podría aportar un poquito de esto, quizás unos 10 o unos 20 millones, y que fuese administrado esa plata por los estudiantes. Bueno, por los estudiantes con la tutela de los profesores y que eventualmente vieran si esa estrategia es más rentable, por ejemplo, que contratar a Vice y la Reinvial. Les diría que las grandes universidades del mundo tienen un endowment, y un endowment es como un el fondo destinado para pagar las becas. Entonces tienen esto y que tiene que, por ejemplo, que estos 32.000 millones generan un 5% de intereses al año, entonces te generan unos 1.500 y con esos 1.500 millones se pagan todas las becas de la universidad. ¿Entiendes? Normalmente eso es para las universidades, o sea, Yale tiene inversiones importantes, MIT, Harvard con seguridad, pero ya por el volumen invierten también en otras cosas. Aquí les diría que lo hicieron fácil, invirtieron en bonos, que es súper fácil de invertir. O sea, les diría que Yale, por ejemplo, tiene bosques. Ya no es tan fácil invertir en un bosque. Podría ser que si el bosque se te quema, ¿qué hago con el programa de beca? Entonces ahí como que también uno tiene que ir diciendo, bueno, quizás no puedo tomar tanto riesgo porque ¿qué pasa si ocurre esto? Bueno, después vamos a discutir un poco desde la próxima semana la relación riesgo-retorno. ¿Se entiende? Pero lo importante es que todas las entidades, sean las universidades o sea cualquier otra empresa que presenta los estados financieros, debe tener esa nota. O sea, miren, nosotros que vamos a estar ocupando harto Entel durante el semestre que está en el metacurso, así que por eso lo voy a ir a ver para que ustedes ya lo vayan mirando regularmente Entel, que aparte nos parece que tiene la mayor parte de las cosas o de las partidas que uno... What? De las partidas que uno debería estar viendo en este curso, te plantea exactamente lo mismo. Y ahí ya no estamos hablando de una institución sin fines de lucro, sino que estamos diciendo, mira, una gran empresa, una sociedad anónima que está en la bolsa, etcétera, debiese presentar esta información, pero esta información es imposible que sea perfecta. Acá está. Es imposible que sea perfecta. Entonces, de nuevo, hablar de esta idea de que sea razonablemente correcta. Entonces, Entel, memoria Entel. Por aquí está.
Aquí, memoria Entel. Entonces, fíjense lo que va a decir la memoria Entel. Porque quizá inclusive el comillas negocio de la universidad es más simple o la información financiera de la universidad es mucho más fácil de compilar. Pero cuando uno está viendo un negocio como el de Entel, que puede tener muchas más complejidades, es distinto. Entonces, fíjense acá, yo me pasé. Te dice ya, quiénes son los dueños de Entel, qué participación tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y después te dicen, mira, después de los controladores, lo que tenemos acá es todas tus políticas importantes, lo que decíamos al principio. Mira, hay una política de dividendo, una política de inversiones, una política de financiamiento, de dónde va a salir la plata para aportar, cuánto es lo que hemos pagado de dividendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay actividades de financiamiento, de los bonos que emití, etcétera, etcétera? Y esto era lo que yo buscaba. No solamente el auditor tiene que firmar, también los directores de la empresa tienen que firmar. ¿Alguien tiene alguna idea qué es un director de una empresa? O sea, sé que los inversionistas tienen como gente que los representa Eso es. y estos son los directores y generalmente son como impares para que puedan como tomar las decisiones. Claro, y si son pares, el presidente del directorio es el que toma la decisión final. Entonces, porque en el fondo una empresa como Entel, y la vamos a ver, tiene demasiados accionistas que quizás nunca se pondrían de acuerdo. Entonces cogen a 5, a 6, a 8, a 10 personas que dicen ya, ellos van a tomar las decisiones. Y entonces, para que sea un grupo acotado que se puede reunir toda la semana o una vez al mes por varias horas y ver, mira, si es que vamos a ir a invertir a Perú o vamos a pagar tantos dividendos, o deberíamos solicitar préstamos y estas son nuestras alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no crees en la información financiera que le estás presentando, porque fíjense que un director representa a los accionistas, fuera de que puede ser un accionista también, o sea, podría ser mi empresa y yo me elijo como director. Esto es Tesla Motor y yo soy Elon Musk, ya yo me elijo a mí mismo porque es mi empresa, ¿no? ¿Se entiende? Pero eventualmente, si no fueran, tienen que tener el deber fiduciario, la responsabilidad de velar por esos recursos como si fueran de ellos. Entonces deben firmar la memoria. Si tú no crees que lo que está presentado en los estados financieros es fidedigno, entonces te niegas a firmar y tienes que renunciar. De hecho, las mejores prácticas de gobierno corporativo, de directorio, hacen que si los accionistas pierden plata por algo que debieron ver los directores tienen que pagar con su plata personal. De su bolsillo tiene que salir la plata para resarcir los daños a los accionistas. Entonces, por eso se ha profesionalizado mucho más la idea de los directores y entonces ahí ven que tienen directores que, por ejemplo, el director independiente es alguien que no tiene nada que ver con la empresa, no es accionista, etcétera, representa normalmente a los que tienen pequeñas participaciones, particularmente en el caso de Chile a la AFP. Las AFP tienen normalmente una participación que es del 1, del 2%, entonces no son nadie, pero si se juntan 5 o 6 AFP, podrían perfectamente agarrar un porcentaje importante que lo deja elegir a uno de los directores, que en este caso son 7, 9, 10 directores. ¿Se entiende? Entonces los directores que hice independientes son normalmente estos que no tienen ningún apego emocional porque yo lo fundé ni soy el accionista mayoritario, sino que estoy en representación de lo que se llama los inversionistas institucionales. Y esos inversionistas institucionales son generalmente la AFP, las compañías de seguro, los fondos mutuos, como grandes instituciones que administran capital de terceros. ¿Se entiende? Y ahí todos los directores firman. Y acá viene el informe del auditor independiente. Entonces ahí claramente uno dice, mira, ¿quiénes están firmando aquí? ¿Hay alguien que pone la cara? Andrés Marchand de Ernst & Young. O sea, si aquí queda la embarrada, el primero que se va de multa, que se va preso es Andrés Marchand. Porque él dijo
que los mencionados estados financieros representan razonablemente en los aspectos significativos. Acuérdense lo que decíamos en la clase pasada, y si hay más o menos jabón en el baño de una oficina de Entel, a nadie le importa. Pero la situación financiera, los resultados de las operaciones, o sea, las utilidades y pérdidas o ganancias y pérdidas, y los flujos de caja para estas fechas. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que cuando uno va acá y dice, mira, Entel tendrá realmente 447, se ve bien chiquitito, espérenme, dejen agrandarlo un poquito más. Aquí en efectivo y equivalentes de efectivo. Entel tendrá realmente 447.000 millones de pesos, no sabemos. Pero me parece que ellos hicieron los procedimientos de ver todas las cuentas de Entel y más o menos debiese haber una cifra parecida. Y aquí es fácil de ver porque tú dices, ya mira, yo sumé todas las cuentas corrientes de Entel y tienen 445.000 millones. Y los otros 2.000, mira, están repartidos en lo que tienen para dar vuelto en todas las sucursales, la caja chica, ciertos fondos por rendir. No sé, los supervisores tendrán un fondito para comprar utensilios, para invitar a comer a los trabajadores de vez en cuando, para cubrir una contingencia, para pagar algún envío. Ah, ya. ¿Y eso podría ser 2.000 millones? Sí, claro, ya, entonces se parece. ¿Se entiende? Alguien iba a preguntar algo, perdón. ¿Qué vendrían siendo equivalentes de efectivo? Un equivalente de efectivo es cualquier cosa que en menos de 90 días pueda ser convertido con seguridad en caja pura. Por ejemplo, un depósito a plazo a 30 días. Tú sabes que con seguridad se va a convertir en X cantidad de dinero. Un bono del Banco Central, por ejemplo, o algún otro instrumento muy seguro, un vale vista, por ejemplo, un cheque al día, que tú ya sabes que la plata está girada, particularmente el vale vista, tú tienes el papel, no es caja, pero eso ya se giró de la cuenta que entregó el vale vista. Entonces, mira, aquí está el papel, pero con eso no puedo ir a comprar al supermercado, no puede, pero es como si. Vale, gracias. Entonces es casi como si fuera caja. Si no es seguro, pero también se podría convertir mucho más rápido en caja, y entonces pasa a ser activos financieros. Por ejemplo, acciones. Yo puedo decir, oye, tengo una acción de Latam Airlines que me toma 3 minutos venderla. Sí, pero ¿en cuánto la voy a vender? No sé. Y entonces cumple con que es muy rápido de convertir, no cumple con que sea seguro. ¿Sí? En cualquier caso, al final del curso, cuando tomemos el estado de flujo efectivo, volvemos a hablar del tema de equivalentes de efectivo. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, aquí tengo una empresa de 5 billones de pesos, millones de millones, y lo que más tiene acá son propiedades, planta y equipo. Entonces tú dices, oye, para arquear todas las propiedades, planta y equipos que tenga Entel, y fibra óptica, en antenas, equipamiento de tecnología, computadores, vehículos, servidores, etcétera, quizás esté imposible, te toma 8 meses. Con un ejército de personas te toma 8 meses. Entonces lo que tú vas a decir, mira, más o menos yo voy a la bodega, hay tantas cosas y yo multiplico y hago a ciertos procedimientos de muestreo aleatorio. Aquí hay mucho de estadística que producen que más o menos con cierto nivel de confianza, y eso lo van a ver en detalle en estadística, uno dice, mira, con 90 o con 95% de confianza te puedo decir que esto es así. Si en realidad tú dices, no, a mí me da 2.900 millones, no, entonces no. ¿Es 2 billones? No, me da 1,3, no, tampoco. Pero si te da 2,038, sí, más o menos se parece. ¿Se entiende? Y ahí insisto que hay procedimientos estadísticos más complejos. Entonces, porque particularmente los activos intangibles, por ejemplo, o las cuentas por cobrar, podrían ser bastante más complejos de ver. Pues entonces yo voy a decir, mira, los activos intangibles es una marca. No, yo tengo esta marca y vale eso, no sé, pues depende mucho del juicio de la gerencia. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una diferencia significativa en el que esto es razonablemente, o te parece que, por eso cuando hablamos libre de error, yo hice todo lo que es humanamente posible y de buena fe creo que esto sí lo representa. Y por eso los directores van y firman. No es que, mira, alguien se había robado todo esto, pero nadie se había dado cuenta en 6 meses.
Bueno, nadie sabía, no es que yo quise ocultar esto, ¿se entiende? Sí puede ser que ocurra un fraude en la contabilidad, etcétera, pero quizás los directores que firman, los auditores externos que literalmente auditaron esto, etcétera, hicieron su mejor esfuerzo posible, ¿se entiende? Entonces, para que estos estados financieros estén auditados y firmados por los directores, esto toma tiempo. Por eso que los estados financieros en Chile, por ejemplo, se cierran el 31 de diciembre. ¿Cuándo los conocerán los estados financieros anuales el mercado? ¿En qué fecha? ¿Qué creen ustedes? ¿El 2 de enero? Marzo. Marzo, por ahí. O sea, les diría que los que presentan más rápido, fíjense que la memoria de Entel tenía, no voy a volver a compartirlo, pero tenía 128 páginas y eso es cortito. En Conta 1 estamos usando ahora la de Cencosud, 875 páginas. Depende de qué tan complejo sea tu negocio, cuántos países, cuántos segmentos de negocio, etc. Entonces tú dices, mira, para auditar eso te toma 2 meses, que los directores se junten y firmen esto, que se vaya una junta ordinaria de accionistas, porque son sociedades anónimas abiertas, entonces que tengan que aprobar los estados financieros, etc. 2 meses y medio por lo menos, pero podría ser que eso te tome 3 o 4 meses. Las muy grandes, Cencosud normalmente, la Comisión del Mercado Financiero que regula esta empresa, le dice los primeros días de abril te pido una excepción porque no llego, no me da. La TAM Airlines, por ejemplo, también. Entonces tú dices, mira, hay un trade-off entre que yo te puedo entregar información de muy buena calidad 2 años después. No me sirve. Chuta, es que ya no... Es tarde, porque fíjense que si tú lo presentas los primeros días de abril, ya tengo que presentar otros estados financieros, los del 31 de marzo. ¿Se entiende? Entonces, las sociedades anónimas abiertas están obligadas a presentar estados financieros trimestralmente, lo que se conoce como la FECU, la Ficha Estadística Codificada Uniforme, un nombre muy malo. Estados financieros trimestrales. Entonces tú presentas al 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre, al 31 de diciembre. No todos están auditados, por una razón obvia, te es imposible estar auditando todo eso. Piensen que la auditora realmente trabaja casi todo el año para llegar a auditar, y igual se toma los 2 meses, enero, febrero, están así, pero vueltos locos los auditores. Y entonces eso es obtener la información con el sentido de oportunidad, que esté en un tiempo razonable dentro de lo posible. ¿Se entiende? Y tu otra característica de mejora es la comprensibilidad. Entonces tú entregas los estados financieros para que a ti te dé información necesaria para la toma de decisiones. ¿Se entiende? Entonces tú la clasificas, por ejemplo, los activos, ¿cómo los clasifico? ¿De acuerdo a qué criterio? Corriente y no corriente. Corriente y no corriente. Ya. ¿Qué significa que sean corrientes? Que es más líquido. ¿Qué es más Respecto a la líquido? liquidez. Eso es. Y entonces los corrientes en general son más líquidos, pero esa no es la definición de corrientes. ¿Qué cosas entran en corrientes? ¿Activos que se liquidan en menos de un año? Eso es, perfecto, Benjamín. Los que se vayan a liquidar normalmente a menos de un año, o que se vayan a consumir en el uso, se vayan a convertir en caja para los activos, y los que se vayan a pagar en menos de un año para los pasivos. Realmente la definición exacta es que ocurra en un ciclo del negocio. Tú podrías tener una empresa, por ejemplo, que se dedica a hacer aviones y recibe pedidos para 5 años más, o un astillero, te dedica a hacer barcos, o tú te dedicas al whisky y tienes un whisky de un año. ¿Cómo es un whisky de un año? ¿Bueno o malo? Malo. Malo. Entonces, Galardo. ¿cuánto mínimo? ¿Cuánto mínimo tiene que ser? 5. 5 años, listo. Entonces tu negocio 12. quizás dura 5 años, o 12 o 20. La empresa podría definir que su ciclo del negocio es distinto. ¿Se entiende? Las viñas, etcétera. Pero digamos que la mayor parte, un 95% de la empresa ocupa esa definición de todo lo que se consuma o se vaya a convertir en caja en menos de 12 meses o pagar en menos de 12 meses es corriente, todo lo que sea más de eso, más en el sentido del largo plazo, es no corriente. ¿Se entiende? Pero ¿qué activo pongo primero? ¿Por qué el efectivo y los equivalentes de efectivo, era el primero de Entel?
Quizás por ser el más líquido, por... Eso es, listo. O sea, se ordenan bajo el criterio de liquidez. Por eso a veces se habla de los estados financieros clasificados también, porque tú podrías decir, y yo lo pongo en orden alfabético, entonces voy a poner activos por impuestos corrientes primero, y después cuentas por cobrar, y después deudores comerciales, y después efectivo, y después inventario, y chao. ¿Alguien podría decir eso? Por ejemplo, aquí se pone el más líquido arriba, pero por ejemplo en el hemisferio norte es al revés. Los más líquidos están abajo, siguen estando ordenados por el criterio de liquidez, pero si uno abre Inditex, por ejemplo, la matriz de Sara, abajo tengo lo efectivo y equivalente, y arriba tengo lo menos líquido posible, que por ejemplo en este caso son los impuestos diferidos, o los derechos por uso de los arriendos, o la plusvalía, o los activos intangibles, ¿se entiende? Y por el lado de los pasivos, ¿cómo se ordenan los pasivos? ¿De acuerdo a qué criterio? De exigibilidad. Exigibilidad. ¿Y qué significa eso? Vencimiento, ¿no? Más o Que menos. tengo que cumplir primero. Eso es, al que le vaya a pagar primero. Entonces, aquí ya no es tan obvio, depende un poco de la empresa, pero ¿a quién creen ustedes que es el primero que le dan plata que le van a pagar en su empresa para que siga funcionando? Siempre pensemos en la idea de la empresa en marcha. ¿Proveedores? A los Proveedores. trabajadores. No, a los trabajadores y después a Trabajadores. los proveedores. ¿Se entiende? Entonces, siempre para imaginarse esto, insisto que cada empresa podría encontrar una definición distinta o, por ejemplo, la ex super de quiebra, ahora superintendencia de reemprendimiento, tendrá digamos, otro criterio, otra jerarquía, pero eventualmente uno dice, mira, primero los trabajadores, después los proveedores, después el banco, después los otros proveedores de financiamiento y al final, por ejemplo, el fisco. ¿Se entiende? Ah, por eso que pasivos por impuestos, claro, el último que le pago, pero podrían haber otros pasivos que en realidad no se pagan, otros pasivos no financieros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a ir a la nota 19 de Entel para ver qué es otros pasivos no financieros. Me pasé, 27, 26, 21, voy a estar por aquí. 16, 17, 18, 19. Otros pasivos no financieros. Primero, ¿qué creen que son? No generan intereses, de plano, por eso son no financieros. Y es cualquier otra cosa que no queden cuentas por pagar, en remuneraciones por pagar, en pasivos financieros, obviamente, etc. ¿Qué creen que son? Porque fíjense, eso apunta a la característica de comprensibilidad. Oye, no tengo idea qué es esto. Por eso no puedo entender. Tú me dices que acá hay 800.000 millones, no tengo idea, po. Esto es un saco de gatos, no entiendo nada de lo que dice ahí, entonces tú me pasas esto y no me sirve para tomar ninguna decisión porque no sé si esto es bueno o malo, tiene sentido o no tiene sentido. Fíjense lo que es. Una parte importante de estos 31.000 millones que tiene son tarjetas de prepago, ingresos recibidos por anticipado. Punto de fidelización de clientes, no es que usted compre con la tarjeta Entel y que le vamos a dar esto, etcétera, le vamos a entrar pasar entrada al cine, listo, todas esas promesas son un pasivo para la empresa. ¿Se entiende? Que entran en general dentro de esta categoría de ingresos diferidos o ingresos recibidos por anticipado o anticipos de clientes o ingresos no devengados como debieron verlo en el curso anterior. ¿Se entiende? O servicios que facturé anticipadamente. Le entregué la factura, pero le dije, no, tú puedes ocupar el internet durante todo el próximo mes. Bueno, ¿se entiende? Normalmente esto funciona para las grandes empresas, o yo le cobro un costo de instalación al principio y después le decir, mira, esto se va a devengar con el tiempo cuando tú uses la instalación. Esto pasa mucho con el sector industrial en las empresas de servicios básicos. Oye, mira, voy a poner a la punta del cerro una universidad. ¿Por qué no me hacen un acueducto para que llegue todo hasta arriba? No, será negocio para Agua Andina invertir 50 millones de dólares en tuberías para ponerle agua a la universidad. La universidad tiene que pagarle a Agua Andina y Agua Andina con el tiempo le va reembolsando eso. ¿Se entiende? Es un concepto financiero que se llama aportes financieros reembolsables, AFR.
¿sí? Y funciona para empresas de utility, o sea, lo mismo para las empresas de electricidad. Usted está en el sur, en un campo súper perdido y tiene que llegar la electricidad, bueno, como que nos vamos a media con la empresa para que traiga la instalación y después se ahorra con el cargo fijo y me lo va reembolsando y una cosa de ese orden. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, mira, estos son, si no me demuestra esta nota, no tengo idea que si hay otros pasivos no financieros, no cacho, no sé qué es esa cuestión. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, cuando uno está viendo la información financiera de la empresa, debiera ser comprensible en el sentido, miren, y les voy a mostrar algo más, debería ser comprensible en el sentido de que esté ordenada en una forma que a ustedes les ayude, que a todos, que a los actuales y a los potenciales inversionistas. Acuérdense que, y eso lo volvieron a leer, ojalá, porque debieron leerlo en Contabilidad 1, los estados financieros están orientados mayoritariamente ¿para quién? Los accionistas. Eso. Los accionistas Inversionistas. o... Inversionista. Eso, los inversionistas en general, los accionistas y los prestamistas fundamentalmente, los que puedan perder plata. ¿Se entiende? El resto, los clientes, los proveedores, y a alguien le habrá salido esa pregunta en el control de lectura, sí está bien, esos son, pero secundarios o terciarios, las comunidades, los reguladores, está bien, si vamos a entregar cierta información, pero el que me importa más entregarle la información y que sea lo más clara posible es a los dueños de la empresa o a los que les debo plata y que en el fondo podrían perder plata, valga la redundancia, si es que la empresa le va mal. ¿Se entiende? Y entonces, miren, si yo voy al estado de resultados, clásicamente un estado de resultados debería decir ingreso de actividad ordinaria, es más correcto que ingreso por venta, menos qué cosa. Voy rayando acá arriba. O sea, de un contabilidad 1, ustedes debieran saber hacer algo de este tipo. Si el estado de resultados debería decir ingresos por venta suma, ¿a eso qué le resto? Los costos. Costos. Ya, costos de venta. Costos y gastos. Pero si le quito solo los costos de venta, ¿qué me va a dar? Margen bruto. Eso, Margen bruto. listo. Y después le quito los gastos de administración y venta, y eso te debiera dar la utilidad Resultado. operativa. Después le sumo otras cosas que no son parte de tu operación, de tu negocio y de otras cosas. Bueno, Entel no hace eso. ¿Ven que dice ingreso a actividad ordinaria? Otro ingreso, gastos por beneficio a los empleados, gastos por depreciación, pérdidas por deterioro, otros gastos, otras ganancias o pérdidas, y después utilidad operacional. ¿Y cuál es el ítem más grande de todos ahí? Profe, no puedo entender ¿Los cómo la gastos? diferencia entre costo y gasto. Todavía no es un problema para conta 3, pero digamos que el costo de venta está relacionado con el producto que tú vendiste, o así es un Sí. servicio, como en este caso, es como, digamos, no el concepto exacto que vamos a definir en conta 3, pero es el costo directo de haber entregado ese servicio. Entonces tú vendiste un celular, digamos que vendiste un iPhone, bueno, Apple me lo vendió por 500 y yo se lo vendí por 800 al cliente, bueno, los 500 es el costo de la venta. Pero que yo le tuve que pagar un vendedor, tuve que pagar arriendo, tuve que pagar despacho, eso es un gasto de administración y venta. No está asociado directamente al producto que vendo. O si fuera un servicio, yo te entregué minutos de internet, tuve que arrendar un satélite, bueno, el arriendo será el costo de entregarte ese servicio. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Entonces, ¿cuál es el ítem más grande de todo aquí? ¿Otros gastos? Ingreso ordinario. Otros gastos. Entonces alguien podría decir, mira, ¿y qué crees de otros gastos? No sé, ¿cómo me van a tirar 1,1 billones de pesos, millones de millones en otros gastos? Entonces, fíjense que eso de todos los ingresos, fíjense en Tele, una empresa que tiene ingresos por casi 2 billones, se lleva algo así como el 55% en otros gastos, y quizás debieran abrirme, explícame un poco más que el otros gastos, porque lo que te lleva a tener mucho menos utilidad es eso. Entonces, fíjense, si uno ya va más a la parte del análisis, dice, mira, voy acá a ganancia y pérdida.
Entonces tengo una ganancia de 154.000 millones. ¿Ya? ¿Y eso qué representa? Bueno, el 7,5% de los 2 billones. ¿Eso es bueno o eso es malo? Depende ¿De qué? de cómo hayan sido quizás los años anteriores o cuál es Eso. el margen que ellos esperan a principio de año. Aquí está el año anterior. 150.000, ¿es bueno o malo? Bien bueno. Bien bueno. Porque Entel ha tenido años negros, le diría los últimos 5 años le ha ido mal, mal. O sea, claro, puede ser que un año gane 5.000 millones. Entonces uno diría, oye, pero ese es un tremendo negocio, claro, pero no para una empresa del tamaño de Entel que vende 2 billones de pesos. ¿Se entiende? Por eso que esa idea de la comprensibilidad o la comparabilidad. Entonces, créanme, para no alargar esto, después lo podemos revisar mucho más adelante, que en otros gastos lo que más se le va es la publicidad. Entonces, aquí no está presentado con el margen bruto porque estos estados financieros no están hechos por función, que es el clásico que uno conoce del curso anterior, sino que es por naturaleza de los costos. Nosotros vamos a entrar ahora a los que tenemos disponible en webcurso, vamos a decir, mira, aquí podría ser que la empresa tenga que ordenarlos de una forma distinta. En vez de ingreso menos los costos del producto, lo haga ingreso menos los materiales, menos los trabajadores, menos las depreciaciones, menos otros gastos y te lleguen a la utilidad operacional. Estoy ordenando la información de otra forma. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, tu información es comprensible porque tú la estás clasificando y tú la estás presentando de la forma que a ti te parece más clara y precisa. A algunas les servirá esta taxonomía, particularmente a las empresas de servicio, a las empresas que son más productivas o que la mayor parte de sus ingresos proviene de vender un producto, les sirve mucho más la otra. Por eso que como uno en contabilidad ocupa generalmente una empresa de ejemplo que es comercializadora, compra y venta, listo, no es más fácil ocupar el otro estado de resultados. No quiere decir que no se pueda presentar por la naturaleza de los costos en vez de por la función de los costos y gastos. ¿Sí? Es una pregunta. Uh-huh. En los textos que tenemos que leer para el control, al lado de un estado de resultado integral. ¿A qué se refiere con el resultado de estado integral? Uno Estado de tiene resultado integral, perdón. todas las utilidades hasta la operación, después tenemos cosas que no hay en la operación y clásico utilidad del ejercicio que uno tiene. Después podrían haber los ORI, los otros resultados integrales, que son cosas raras. Por ejemplo, al final de contabilidad 1 debiesen haberlo visto quizá un poquito rápido, pero que tú revalúes las propiedades planta y equipo. Entonces tú dices, mira, esta mesa ya no vale 1.000, ahora vale 2.000, entonces voy a llevar esos 1.000, pero en realidad no son parte de tu utilidad, son parte de esos otros resultados integrales. Y ese es el más fácil de los otros resultados integrales. El resto ya son cosas más raras. Por ejemplo, que tú revalorices los planes de pensiones que vas a pagar dentro de la compañía. O que tú tengas diferencia en la conversión de filiales en el extranjero. Entel opera en Perú, yo tenía unas cuentas por cobrar, pero que se generaron a finales de invento. Octubre a un precio que es distinto al tipo de cambio de cierre en diciembre, que todavía no las podía cobrar, entonces al convertir los nuevos soles peruanos en pesos chilenos, se generó una diferencia. Y esa diferencia impacta en el patrimonio, pero no es realmente un resultado del periodo, sino que entra en esta categoría de cosas raras de otros resultados integrales. ¿Se entiende? Entonces sería como una utilidad que no podemos como usar. Eso, tal cual. Bueno, cuando retomemos PPE, que nosotros esperamos que les sea mucho más fácil ahora que ya lo vieron en el curso anterior, vamos a decir por qué no se ha materializado en el fondo, o por qué no la puedo considerar dentro de la utilidad. Eso te genera un problema financiero. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, los inversionistas, ¿qué quieren mirar? Particularmente nosotros describíamos en las clases anteriores la rentabilidad y estuvimos debatiendo ahí en la incobrabilidad, etcétera. Entonces uno dice, mira, podría querer mirar la rentabilidad de los activos, pero particularmente la plata que yo puse, el patrimonio. Unos querrán decir, mira, yo quiero ver cuánto me costó, pues yo puse 1.000, listo. Bueno, pero tus 1.000 llevan 10 años en la empresa. Quizá ahora tus 1.000 valen 1.200, 1.300, 1.500 o 2.000.
Ah, ya, entonces podría haber algún motivo de que uno quiera tener una contabilidad que va más a valor de mercado o a valor razonable o a mark to market. O sea, todos los días voy a revalorizar esto, ¿sí? Entonces, si tú todos los días tienes que tasar, te vas a gastar plata en tasar. ¿Se entiende? Hay un costo administrativo de tasar. Si tú lo llevas al costo, requiere de menos cálculo, entonces podría ahorrarte llamar a un arquitecto todos los días para que revalorice tu edificio. ¿Se entiende? Entonces, una parte es que uno vaya en la línea del valor razonable. Y entonces, si uno va en la línea del valor razonable, podría haber algo más interesante. Entonces, ahí es donde uno tiene una duda y ustedes podrían ser capaces de contestar esta pregunta. ¿Qué es mejor para la medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos? ¿El valor razonable o el costo? No es que haya una correcta o una incorrecta. Queremos solamente sondear qué les parece a ustedes. Pero para medirlos, como para ponerlos en nuestro estado financiero. ¿Claro? Profe, esto era un poco de lo que hablaban en la entrevista que le hacían, o sea, no una entrevista, como el discurso que hacía al principio de una conferencia con un presidente, no, de la El presidente de la IFRS, ¿o ISD, no? tal cual. Ah, eso. Ujú. Ya, 5 segundos más. 3, 2, 1. Ya, fíjense. 86% de ustedes cree que el valor razonable es mejor. Y le diría que es una cosa generacional. O sea, si alguien en su familia es como contador, así como de la vieja escuela, sus papás, su abuelo, etcétera, le va a decir que odian el valor razonable. Por eso que la contabilidad antigua jamás se basó en el valor razonable. Era, yo lo compré por esto y muero amarrado a esto. No existe esta cosa de retasar ni nada. Pero los tiempos cambian y tú dices, oye, ahora la información es mucho más sensible, que si yo estoy quedando cesante y entonces tengo que vender el comedor, bueno, el comedor en cuánto me lo comprarán ahora en X, ya, pues eso es lo que debería reflejar. ¿Se entiende? Entonces el valor razonable va más en una lógica que los valores que tú presentas en tu contabilidad estén actualizados. Pero si yo digo que este vale 100 o vale 1000, hay algo que no difiere. Bueno, lo que te van a pagar por venderlo o lo que tú pagaste por haberlo comprado no cambia. Entonces, la diferenciación entre utilizar el costo o el valor razonable, que puede tener todas las ventajas y desventajas que lista muy bien el presidente del ISB, que es la entidad que emite la IFRS, dice, bueno, sí, que puede ser más caro, más barato, etcétera. Pero tú pagaste algo o tú cobraste algo y eso no cambia. Entonces los flujos de caja son un hecho, tú pagaste o cobraste. Las valorizaciones al costo, al valor razonable y en general las utilidades son una opinión. No es que yo ocupo IFRS, no es que yo ocupo las normas de Estados Unidos, yo ocupo las de Malasia, yo ocupo las para el sector público, yo ocupo la IFRS Full o yo ocupo la IFRS Pyme. Chuta, no sé, opiniones. Que yo creo, una opinión, no es un hecho. ¿Cuánta plata hay en tu cuenta? Eso, ya ese es un hecho. ¿Cuánto crees que te van a pagar? Más o menos el 80%, eso es una opinión. ¿Se entiende? Entonces, si nos concentramos en los flujos de efectivo, que es lo que querrían mirar los inversionistas, quizás no es tan terrible esta discusión entre el costo y el valor razonable. Por eso nosotros discutíamos respecto a la EDI, la estimación de deudores incobrables, de, por ejemplo, esa idea de que tú podrías tener que cobrarlo o no, y que si lo espero, que si vuelve de la muerte el cliente y aparece y nos paga todo, son puras expectativas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, los aviones de la aerolínea durante la pandemia, ¿lo hemos movido mucho o poco? Nada. Poco. Nada. Bueno, algunos la han movido, o sea, le dirían, LATAM Airlines está muy, muy mal financieramente, pero aún así ha sido afectado menos que otras aerolíneas, porque si no se suben las personas, ¿qué puede subir LATAM Airlines a sus aviones? Carga. Carga. LATAM es intensivo en carga.
Avianca en Colombia es una empresa gigante también, desastre, ya quebró, chao, porque solamente se dedicaba a pasajeros. No estaban preparados para eso. Entonces tú podrías decir, oye, mira, yo tengo los aviones al costo, listo. El costo es una información totalmente inútil, porque de repente va a decir, 3 meses después, mira, sabéis que el avión no vale nada. Porque ¿cuántos pasajeros han subido? Cero. Entonces, ¿cuántos beneficios económicos te va a generar en el futuro? Cero. Por lo tanto, ¿cuánto vale hoy día? Cero. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ¿eso es estable? No, pues porque en algún momento vas a tener que decir que el avión vale cero y cuando haga eso tenía un valor que no sé, era 1000 y ahora es cero. En cambio que si tú lo fuiste revalorizando, me dice, mira, se empezó a ver mal la cosa en marzo, en abril se ve súper negra y ya mayo así fue un desastre. Chuta, entonces fui bajando de 1000 a 700, a 200 y ya después lo llevé a cero. Eso es mucho más estable a que te muestre 1000 y cero. ¿Se entiende? Es algo que el presidente de la ISB en el discurso también contaba como la crisis de los ahorros y créditos de los años 80. Un día se dieron cuenta que nadie te iba a pagar y desaparecieron la mitad de los activos de tu banco. Chuta, es mejor que tú me hubieras dicho que cada 10, el 10% lo perdí un año, otro año, y después de 5 años me dijiste se te fue la mitad. Es harto más suave decirte un día para otro ya no hay nada. ¿Se entiende? Al final, profe, es como un arma de doble filo. Eso es. Eso es, porque es más simple, históricamente se ha dicho que es más conservador, pero ya no es tan así. En el fondo dice, no es más conservador, porque si yo revalorizo, claro, puede ser que algunos años suba o baje, pero es que así funciona mi negocio. Si ahora subió la casa, subo el arriendo. Si bajó la casa, bajo el arriendo. Así el negocio. O sea, medirlo al valor razonable representa que el negocio es riesgoso nomás. Si aquí no hay negocios seguros. O sea, si tú me muestras estabilidad en el balance y en el estado de resultados, pero el negocio es una cosa así súper volátil diariamente, que un día gano millones y al otro día no tengo para pagar sueldos, no sé, como un restaurante. Los estados financieros no representan fielmente la realidad del negocio, ¿se entiende? Entonces que las utilidades de Entel un año sean menos 13.000 y a otros 150.000, lo cual es súper volátil, bueno, eso representa el riesgo del negocio Entel, ¿se entiende? Es mucho más fiable que se vea de esa forma, ¿se entiende? Entonces por eso que los inversionistas que están dedicados a ver ciertas cosas podrían estar interesados en algunos ver el costo histórico, otro el valor corriente, que podría ser el valor razonable y que vamos a discutir qué cosas son el valor razonable, o para un pasivo el valor de cumplimiento, cuánto me va a costar entregarte algo, o lo que me costaría reemplazar el activo ahora, pero esto te lleva una cantidad brutal de términos, valor recuperable, costo depreciado, amortizado, fair value, valor en uso, valor neto realizable y cuántas cosas más. Puta, ¿no será tu match? Es cierto, pero nadie dijo que hacer negocios fuera fácil, pues entonces la contabilidad subyacente a los negocios quizás va en esa línea. Si decíamos, mira, valor razonable, hay una primera jerarquía, lo mejor es el precio de mercado. Si no es el precio de mercado, el valor de un activo que sea parecido a ese debiera ser una segunda categoría. Y si ya no tengo como ningún activo parecido, voy a proyectar los flujos de caja que tengo, voy a actualizarlos en valor presente, o sea, voy a castigarlos con una rentabilidad esperada u objetiva que yo tengo, lo que vamos a conocer desde el martes como la tasa de descuento, y hacia allá voy. ¿Se entiende? Y entonces, y esa idea es que si tú vas y compras desinteresadamente un activo, bueno, está el precio de mercado, pues nadie te obligó, los dos nos juntamos, hicimos un negocio y está bien, y para los dos es razonable que eso sea. Listo. Por eso que el precio de mercado es lo más fiable respecto al valor razonable. ¿Se entiende? Y si no tengo ese, voy bajando como en la calidad de la información. Aquí siempre piensen que esta información está pensada en de cuánta calidad puede ser, porque los inversionistas quieren mirar ciertos indicadores. Y más que hacer la división aquí, los cálculos de los superratios, queremos entender que hay ciertas cosas que a uno le interesaría ver. Por ejemplo, con qué intensidad se utilizan tus activos, ratios de actividad. ¿Cuántas son tus ventas por metro cuadrado? Por cada peso que he invertido en activos, ¿cuántas ventas o cuánta utilidad obtienes? Ah, ya, actividad. Pero, profe, Catalina. ¿cómo se llama? El precio de mercado es el sinónimo de valor razonable, ¿no? No.
pero es el mejor que- valor razonable posible. Es que como no podría ser el costo, porque ese no es el precio de mercado. No sé, pues si nosotros vamos al mismo líder los dos y compramos las mismas manzanas, ¿tú vas a comprar un precio distinto que yo? No, Entonces ese precio de mercado es el costo. ya, sí. ¿Se entiende? Ya. Por eso que uno dice, no, pero el costo es una cuestión súper distinta al precio de mercado. Sí, pero cuando pasa el tiempo, porque tú vas a decir, no, pues que yo me fui Claro, comiendo la eso me manzana por refería. pedazos. Pero al principio, al inicio, son exactamente lo mismo. No hay Ya. ¿entiendes? Por eso que como que lo que deja entrever el discurso del ISV es que en el fondo podrían no ser tan distintos a lo que uno cree. Como que uno cree que son opuestos distintos y súper extremos, no, podrían tener bastante más en común. Y particularmente por esto, porque los inversionistas quieren decir, oye, ¿cuánto gana Entel? No, ganaba 150.000, pero ¿cuánto vende? 2 billones. Ya era 7,5% de margen. Eso será mejor que lo que gana Movistar, que lo que gana Claro, que lo que gana América Móvil, que lo que gana Sprint, AT&T, Verizon, no sé, otras empresas de telecomunicaciones. ¿Me permite comparar? ¿O cuánta plata pusiste? ¿O qué tan líquida está la empresa? Eso es algo que le interesa ver ahora. Oye, mira, yo tengo activos corrientes por 100, pero debo 250. Chuta, estoy mal. Pero no, mira, tenía mi cajita, Sky particularmente, sabéis que teníamos súper harta caja. Entonces, si no podemos cumplir con los viajes que les prometimos a los pasajeros que compraron antes, así que ya saben que tiene un ingreso recibido por anticipado, podemos empezar a devolver y tenemos una equivalencia casi de 1 a 1. ¿Entiendes? O si pienso eso mismo, pero en el largo plazo, mira, yo tengo activos por tanto y pasivos por tanto, o genero utilidades que van a ser tantas veces los gastos por intereses o flujos de cajas que son tantas veces, la empresa es más solvente, es una idea más bien de largo plazo. ¿Se entiende? Son indicadores financieros que quisiera mirar el inversionista. Entonces, por ejemplo, que era algo que yo colocaba cuando estábamos en Contabilidad 1 el año pasado en el estallido social. ¿Quiénes creen que ganan mayores márgenes, las farmacias o los laboratorios? ¿Los laboratorios? Los laboratorios. El margen del laboratorio, 50%, después de quitarle todos los gastos. Margen de la farmacia, 3%. Si usted entra en una webcurso, está el estado financiero de Farmacia Humana. En verdad, como yo ocupé Entel, ahí van a ver FASA. Uno dice, no, ganó ya 2.000 millones de pesos. Sí, pero eso comparado con los 800.000 que vende es súper poco. Entonces uno dice, ya, yo le quito toda la utilidad de Farmacia Humana coludida y bajo los remedios en 3%. Si quiero bajar los remedios realmente, tengo que ir sobre Pfizer, sobre Merck, sobre los laboratorios, que tienen los márgenes brutales. Entonces, por ejemplo, algo que uno querría medir es la utilidad operacional sobre los ingresos, margen operacional. Lo que queda aquí la duda, y esto es algo que vamos a ir definiendo mucho más, aquí solamente queremos plantear las dudas durante el semestre, decir, mira, pero ¿qué es operacional y qué es no operacional? No existe una definición en el marco conceptual y por eso van a tener que rehacer el marco conceptual de qué es operacional. Entonces algunas empresas han dicho, no, esto sí, esto no, eso no crea homogeneidad en el fondo. ¿Y qué son actividades ordinarias? Lo que tú haces ordinariamente, no es así. Es lo que para ti sea recurrente. Entonces, por ejemplo, Falabella tiene ventas, ya, los ingresos por ventas son ingresos de actividad ordinaria, pero el grupo Falabella, ¿qué tendrá además? Cuando te vende con CMR, ¿por qué te vende con CMR? Y con esto ya vamos a terminar la clase. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, pues, ¿pero qué te cobra? Interés. Intereses. Eso es. Entonces tú podrías decir, para alguna empresa no es parte de su actividad ordinaria o de su negocio cobrar los intereses, pero sí para CMR Falabella. ¿Se entiende? Entonces algunas empresas van a clasificar ciertas cosas que ocurren recurrentemente dentro de su actividad ordinaria. Esa es la lógica. Y entonces vamos a ver que ciertos indicadores podrían modificarse al principio de la próxima clase y ya con eso entramos en la parte de matemáticas financieras. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Gracias por quedarse estos minutos. Chao, chao. Muchas gracias, Chao, profe, le da bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao.